Segundo proyecto es un concurso convocado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y por el Ministerio de Vivienda, en donde se pedía una respuesta a la residencia singular, a la vivienda. Entonces, localizábamos, por una parte, el problema del crecimiento en periferia, en donde la masa que se generaba no tenía la hibridación de la metrópolis y por lo tanto se unificaban usos, y las únicas relaciones sociales que pueden aparecer en los nuevos crecimientos son en los centros comerciales, son en las zonas deportivas y bueno, esto por otro lado se combinaba con el problema que existe en el casco histórico de las ciudades, que consiste en el deterioro de los edificios históricos, y combinado con la inspección técnica de edificios, aprovechábamos la inspección técnica de edificios, que la gente, el gran problema que hay es que las comunidades de propietarios no son capaces de afrontar los gastos que supone el rehabilitar su edificio. Por lo tanto, y además añadido el plantearnos los modos de habitar, llevándonos modos de habitar al límite, del mismo modo que en los submarinos o en los barcos se habita de manera muy distinta a como se habita en las viviendas tal y como las imaginamos cuando cerramos los ojos, planteábamos un sistema una estrategia que podía resolver el problema de los edificios deteriorados en los cascos históricos mediante, en lugar de gastarnos, de que la comunidad de propietarios tuviese que gastarse un dinero rehabilitando el edificio, a cambio de rehabilitar el edificio, se hiciese un intercambio por metros cúbicos de edificabilidad, ¿no? Que se hiciese una intensificación en el casco histórico. Por lo tanto, se colonizaba el casco histórico mediante unas cápsulas que se adaptaban, unos sistemas de apropiación que eran adaptativos a la masa edificada con la que nos encontrábamos. Por lo tanto, planteábamos dos sistemas complementarios, uno que era la colonización de las cubiertas y otro que era la colonización de patios. Como veis, tienen un conjunto de reglas que permiten que el sistema funcione, en las que no vamos a profundizar por centrarnos un poco para poder llevar a cabo los sistemas de crecimiento. Planteamos unas unidades de repetición. Esto sería, por ejemplo, una idea de una posible vivienda en patio, que sí que es muy semejante, por ejemplo, a cómo se habitan los submarinos, ¿no? Tendría una escala de mano que permitiría ir apropiándose de los espacios intersticiales. Y entonces, en cubierta, por ejemplo, planteábamos un sistema de crecimiento que se fuese adaptando a las preexistencias, de manera que si existiese un patio, una chimenea, una salida de humos, con lo que nos fuésemos topando, pues el propio sistema podía ir adaptándose. Esto además se apoyaba sobre la cubierta o bien existente o bien la nueva cubierta plana que se incorporaría, se separaría y permitiría la introducción de instalaciones. Bueno, estos son distintos elementos, un filtro de agua de aguas pluviales, que es simplemente un filtro de arena como el que se utiliza en las piscinas, para poder reutilizar las aguas pluviales para uso doméstico. Un sistema de camas inflables que se pudiesen recoger para ocupar temporalmente los espacios según el uso que hiciese falta en cada momento. Usos tan comunes como de lavadora, de refrigeración, de cocinas, de paneles solares. Y bueno, esto iría por un lado las viviendas en patio y estas serían las viviendas en cubierta. Esto es ya un detalle de una posible vivienda en cubierta y bueno, ya pasaríamos. Esto se ha colado. Esto es el edificio para el decanato del Campus de la Justicia. Aquí simplemente planteábamos la idea sobre cómo colonizar un círculo. Aquí se nos imponía el trabajar sobre un círculo. Y entonces nada, simplemente preguntarnos si teníamos que trabajar con las geometrías inherentes al círculo o podíamos trabajar de otra manera. Aquí el programa como mejor encajaba era en un sistema de corredor con despachos, y simplemente lo que proponíamos pues era el programa alineado, introducirlo dentro del contenedor virtual que se plantea por el planeamiento,
y esto al final lo que nos daría pues es un sistema de apropiación que se adapta tanto a lo que nos estaban pidiendo como al propio circo, al propio contenedor. También nos unimos al concurso de matadero y hacemos el homenaje al contenedor que nos está cogiendo hoy. Nosotros aquí planteábamos una cosa muy básica frente a la rehabilitación, el asumir las condiciones de degradación material y el introducir los usos como un cangrejo ermitaño dentro de un cascarón, ¿no? Entonces, del mismo modo que vemos aquí en la costa de Alaska como el agua ha ido degenerando la materia, en el caso del matadero de Madrid, entre las bases, hurgando en las bases, encontrábamos un estudio en el que nos daban el estado de la estructura, y la estructura estaba bastante deteriorada, con estados de corrosión bastante elevados. Entonces lo que hacíamos, en lugar de intervenir y arreglarlo, lo que hacíamos es extirpar los elementos que estaban deteriorados, y que son los que vemos aquí a la izquierda. Y eso es lo que nos condiciona los lugares de apropiación. Al final la superficie se minimiza y el propio programa se introduce como un elemento blando que se va adaptando a las preexistencias de la propia degeneración causada por el tiempo. Aquí está en la otra nave, y entonces pues aquí vemos un poco el detalle, ¿no? Se asumen los cortes de la estructura, se mantiene simplemente la estructura que está sana y se apropia el lugar, dando pues geometrías como esta. Y el último de los ejemplos que os vamos a mostrar es una patente que hemos desarrollado para un sistema de fachada y de evacuación de edificios en altura, que surge tras el 11S, en donde pues realmente nos damos cuenta de que los rascacielos tienen un grave problema de evacuación. Entonces, nosotros lo que planteamos es, en lugar de evacuar los edificios en altura, los rascacielos, como se evacúa un edificio normal, al ir apilando edificios, la relación que uno tiene a 300 metros del suelo con respecto al suelo es más parecida a la que tiene uno en un barco con respecto a la costa, y a uno no se le ocurre saltar y nadar hasta la costa, sino que se sube en un dinghy y evacúa el barco en caso de hundimiento. Pues nosotros planteamos que los rascacielos puedan ser evacuados mediante unas naves de flotación que formarían parte de la fachada, y que en caso de emergencia pues lo que en modo normal funcionaría como un mirador, un balcón, pues sea la cabina de evacuación en donde uno puede abandonar el edificio en caso de necesidad. Esto lo que consistiría básicamente es en un sistema en donde tenemos un helio licuado acumulado. En caso de emergencia, este helio se descomprimiría, se calentaría y se distribuiría del mismo modo que se distribuye el agua en un edificio, pues se distribuiría hacia las cabinas, hacia los elementos de flotación. Los elementos de flotación es una doble membrana neumática. La primera membrana lo que hace es estar inflada para darle rigidez a la fachada, y entre las dos membranas del sistema lo que se hace es el lugar donde se inyecta el helio para evacuar el edificio. Y nada, bueno, estas son más imágenes. Esto es la copia de la patente, y aquí vemos un poco más en detalle. Los elementos son autosuficientes. Lo que vemos aquí son paneles solares que cargarían las baterías de los motores eléctricos que guiarían la nave en caso de evacuación, por lo tanto las baterías estarían permanentemente cargadas. Y bueno, aquí vemos así, bueno, y luego el motor eléctrico estaría teledirigido por el sistema de bomberos, que estaría preparado para, en caso de emergencia, pues podrían dirigir las naves a los espacios libres en la ciudad. En el edificio que planteamos este sistema, que era una torre de 300 metros, conseguíamos una capacidad de evacuación de más de 3.500 personas. Con la capacidad de este modelo que vemos aquí tendría una capacidad de 65 personas, y el anterior tendría una capacidad de unas 35. Y bueno, esa es la materialidad de la doble piel. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.